Un baile de entrenadores, lo que se ha vivido en los últimos días, en las últimas semanas en el fútbol. Se va Pep Guardiola, historia pura en el Manchester City, y entra Enzo Maresca, un descarte de otro equipo de la Premier League de el Chelsea. Vamos a hablar primeramente, José, de esto. Primero de la salida de Pep. Muchos pensábamos que no iba a salir luego de unas declaraciones polémicas en las que estaba replanteando su futuro. Todavía le quedaba un año de contrato. Sin embargo, decide descansar, reflexionar y apartarse un momento del fútbol luego de 10 años en los que conquista 20 títulos con el Manchester City y sitúa al City en los planos estelares del fútbol europeo, no solamente compitiendo en Premier y ganándola, sino compitiendo en Champions y ganándola. ¿Dónde ha dejado Pep Guardiola al City y en qué momento de la historia de este club entra la figura de uno de los mejores entrenadores del mundo? Sí, yo creo que Pep Guardiola es uno de los mejores entrenadores del mundo y dejó la varilla bien alta. Como Muy decía Sir Alex buena. Ferguson, eran los vecinos ruidosos, ya no son los vecinos ruidosos, ¿no? Han ganado Champions, han ganado Liga, han ganado la Copa de la Liga, la Community Shield, y Guardiola los ha puesto en lo más alto de fútbol. Además, ha venido con una idea táctica bien definida, jugando bien al ataque, metiendo muchos goles. Es decir, fue una etapa de luces para el Manchester City, y lo que van a estar alegres van a ser los otros equipos, ¿sabes? Porque cuando se va Pep Guardiola, que es uno de los mejores entrenadores del mundo, Enzo Maresca es un buen entrenador, pero bueno, ya no es la misma vara. Guardiola es un estratega del juego, analizaba partido por partido, era difícil que perdiera un partido tácticamente o que le pasaran por arriba. Casi siempre dominaba el partido, era el equipo más propositivo y bueno, dejó al Manchester City con una Champions, que no es mucho decir, un equipo que venía de no ganar nada, tener ya Champions, tener varias ligas, tener Community Shield, tener FA Cup, lo dejó en lo más alto del fútbol mundial. Además, un equipo que aprovechó en ese momento que uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol tomó sus riendas en el momento en el que su archirrival, el Manchester United, entraba en picada luego de la salida o seguía en picada luego de la salida de Sir Alex Ferguson. Además, el City comienza poco a poco con la inteligencia y sabiduría de Pep Guardiola a crear una identidad, esa identidad a plantearla, además en sus jugadores a diversificarla para aquellos que llegaban en ese momento de fichajes y a partir de ahí, con esa identidad, ser un equipo con carácter que se planteó no solo en la Premier League, que no solamente se situaba en los primeros lugares en esos últimos 10 años a tal punto de ganarla, sino que en la Champions League era uno de los equipos a tener en cuenta, que esto antes no sucedía. Creó un precedente también el paso de Pep Guardiola por el Manchester City, por todo lo que entregó. Sabemos de la calidad de este director, él lo demostró cuando estaba en el Barcelona con el triplete, además que consiguió en su momento, que creó una época dorada para el Barça, que luego fue al Bayern también y que obtuvo excelentes resultados y que en esa seguidilla de riendas de equipos grandes pasó al Manchester City, que en aquel momento no era tan grande en su historia como si la era la del Bayern y la del Barça. Sin embargo, poco a poco, año a año, sacrificio con sacrificio y trabajo a trabajo, comienza a forjar una historia muy, pero muy bonita para el Manchester City y a partir de ahora va a comenzar una nueva época para este club. No sabemos si Maresca pueda estar hasta el 2028, que es hasta cuando firma contrato. No obstante, esa parte de la historia, esa porción de la historia de los 10 años del City con Pep Guardiola se va a recordar para siempre, precisamente por lo fructífera que resultó. Ya decía, son 20 títulos, apenas 20 títulos en 10 años, algo que no había conseguido anteriormente el Manchester City. Ya es uno de esos equipos que hay que tener en cuenta desde hace muchísimos años y eso es uno de los mayores méritos de Pep Guardiola. Entra Enzo Maresca. ¿Qué le pasa al City ahora? Maresca fue un descarte del Chelsea, tuvo algunos problemas allí. Ahora el City apuesta por él. Era lo mejor que había disponible. ¿Cómo se maneja esto? A ver, primeramente, que estabas hablando de paso a paso, también Bueno, el City, sí. no sabemos por la etapa que pasó, que tiene varias infracciones por evadir los tags, el fisco, infracciones en la Premier League por los fichajes. Pero bueno, todo le achacamos al City que ficha mucho,
que ha hecho grandes fichajes. Cuando necesitó un central trajo a Margueji, cuando necesitó un extremo trajo a Semenyo, es decir, siempre ha traído grandes jugadores por grandes cifras de dinero. Pero bueno, lo han hecho otro equipo, lo ha hecho el Manchester United, lo ha hecho el Liverpool, que trajo a Isaac, trajo a Florian Wirtz, ha traído varias gente y no ganan. Entonces al final él ha traído gente que valen millones de dólares, pero también ha logrado ganar con eso. Es Hay decir, una diferencia. Es un gran entrenador porque logró que esos jugadores que él trajo se acoplaran a su estilo de juego, a su equipo. Siempre que tuvo problemas con alguno lo desechó. Mira, Joao Cancelo ahora está en Barcelona, era uno de sus mejores jugadores. Cuando tuvo algún problema, Guardiola supo en qué momento sacarlo y lo sacó. Y Guardiola es, bueno, no podemos decir que es el mejor entrenador de la historia, porque está Sir Alex Ferguson, también está Luis Enrique, Zidane en poco tiempo hizo grandes cosas, pero entre los 3 mejores entrenadores de la historia está. Sin duda. Y ha ganado todo, es decir, no se le puede achacar nada. Se va como un grande, se va bien, se va ganándolo todo y se va dejando un gran legado. Va a seguir en el mismo grupo del Manchester City, va a ser asesor, es decir, que va a estar al tanto de los fichajes, de las inversiones, va a ser como el Jürgen Klopp del Red Bull, pero con el City Group. Entonces se va a quedar administrando eso. Por el otro lado, Enzo Maresca, yo creo que hizo un gran trabajo en Chelsea. Él venía de ser campeón del Mundial de Clubes, que tuvo un gran Mundial de Clubes, le ganó el PSG con el Chelsea, traía a Cole Palmer encendido. El equipo le estaba jugando muy bien, le estaba respondiendo. Yo creo que Enzo Maresca era una apuesta a futuro que el Chelsea no supo apostar por él. Y antes de llegar a Chelsea, ya cuando estaba en Leicester, que lo ascendió, porque Leicester acuérdate que desciende de ser campeón, y Enzo Maresca es el que lo asciende a la Premier League. Lo llevó a la Premier League, fichó por Chelsea, hizo un gran proyecto, en el Leicester lo tenía jugando muy bien. Enzo Maresca sonaba desde años pasados para dirigir al City, es decir, que ya lo estaban viendo con buen ojo. Es un entrenador que tiene una identidad clara, que juega al ataque, que sabe a qué jugar, y el City es lo que necesita, un entrenador que con lo que tiene le siga dando con la misma continuidad de Pep Guardiola y dejando que esos jugadores jueguen, porque ahora mismo con Semenyo, Doku, Haaland, Rodri, toda la plantilla que tiene, lo único que tiene que hacer es ponerlo para que ataquen y jueguen. Efectivamente, él encuentra un equipazo. Maresca llega precisamente con un proyecto que ya está consolidado y es adaptar su sistema de juego, que no es muy diferente al de Pep, o vamos a decir que es muy similar, mejor dicho, al de Pep Guardiola, y este es uno de los puntos fuertes que seguramente tuvo en cuenta la directiva del Manchester City a la hora de captarlo. No, Guardiola tuvo que haber dicho quién pensaba, ¿sabes? No, y además, el asesor, seguro él puso la mano y dijo: yo, el que veo que más se asemeja a mi forma de juego debe ser Enzo Maresca, ¿no? Y otro él no va a dar su legado así tan fácil. Otro punto a tener en cuenta, Maresca, ya tú lo mencionabas, el logro que tuvo en el Chelsea. Él salió por la puerta estrecha, pero llevó al Chelsea a ser campeón del Mundial de Clubes, ganándole al Paris Saint-Germain, el mejor equipo del mundo. Tuvo el mérito, además, de un 3-0, si mal no me recuerdo. Se vio grande en ese. Fue un 3-0, si mal no lo recuerdo. Un 3-0, grande en ese partido. 3-0. Subió al Leicester City a la Premier League. Ojo, Chelsea, Leicester, 2 equipos de Premier. Además, dirigió las categorías inferiores del Manchester City. Estuvo como asesor técnico de Pep Guardiola en esa temporada histórica en la que el Manchester City ganó el triplete. O sea que no es un improvisado. Él conoce la casa desde adentro. Sí, efectivamente. No tiene tantos años dirigiendo el primer nivel, pero en los años que tiene dirigiendo el primer nivel conoce mucho la Premier League, conoce mucho al Manchester City y sabe cómo Pep Guardiola movía las piezas en este equipo, y justamente llega hasta allí a implantar, claro que sí, su estilo, su personalidad, su modo de ver las cosas, pero que es muy similar al de Pep Guardiola. Yo creo que es una apuesta firme y decidida del Manchester City, y seguramente que sí, que la decisión de Pep Guardiola influyó mucho para que Enzo Maresca fuera tomado en cuenta, ya que estaba disponible luego de que el Chelsea lo desechara, precisamente por los problemas que hubo interno a mediados de temporada. Yo creo que Enzo Maresca sabía que el Chelsea lo estaba, que el City lo estaba esperando cuando el Chelsea lo despidió. ¿Sabe? Al final no hizo mucha fuerza, claro. Sabía que el Chelsea no estaba apostando por él, no estaba como manager como Xabi Alonso ahora, que Xabi Alonso va a Chelsea como manager, ¿sabe? Que puede hacer los fichajes porque le habían traído mucha gente joven, no le habían traído experiencia a Enzo Maresca, y Enzo Maresca sabía que en algún momento el City lo iba a llamar. Y por otro lado, lo que le queda a Enzo Maresca es 2 o 3 jugadores que lo va a traer, tienen un poderío económico para eso. A lo mejor trae un Enzo Fernández, que suena mucho para City, porque a Enzo Maresca le gusta mucho ese tipo de jugador, que es box to box, un estilo Valverde, un Enzo Fernández que le puede hacer el trabajo al lado de Rodri,
lo que no le está haciendo Kovacic, lo que tiene que a veces Guardiola traer a Bernardo Silva ahí para que haga el doble pivote. Si logra traer a Enzo Fernández, va a ser la guinda del pastel. Pero yo creo que Enzo Maresca tiene para que el City siga ganando y va a seguir dominando la Premier, siempre y cuando los otros equipos se lo permitan. Porque, bueno, claro, Arsenal está bien con Arteta, Carri se ratifica con Manchester, que luego vamos a hablar de eso. Pero creo que es una buena apuesta Enzo Maresca. Ahora, la meta es bien alta, ¿eh? La meta es bien alta porque coge a un equipo que es el mejor en estos momentos de la Premier. El Chelsea tiene buena plantilla, el City tiene una plantilla superior, pero ahora lo que le van a pedir son títulos a Enzo Maresca. No solamente que entregue un buen fútbol, que logre competir en la Premier y en Champions, sino que también obtenga títulos, que llegue a campeonatos, que fue algo que lo que hizo Pep Guardiola en estos 10 últimos años. Es una apuesta firme y decidida, pero también es un gran objetivo, o tiene grandes objetivos al menos en este club. Vamos a hablar de... Nos quedamos en Manchester. Nos quedamos en Manchester, pero nos teñimos de rojo. Nos teñimos de rojo, no, ya tú estás teñido de rojo. Para hablar de uno... El club de mis amores. No, de uno de tus amores, no, de uno de tus grandes amores. Uno que hasta hace poco era manager interino, el DT interino del Manchester United, pero lo que hizo Michael Carrick como interino del United fue sencillamente espectacular. Llevar al equipo desde el 6º al 3er puesto y además clasificarlo para la Champions League, y que recientemente fue nombrado ya como manager, como DT del Manchester United para próximas temporadas. Ayúdame a entender, tú que sigues mucho al Manchester, ¿qué cambió aquí? Después de la salida de Amorín, entra Carrick y fue un plus, un detonante total. 11 victorias en 16 partidos para el Manchester United. A ver, yo creo que Carrick se merecía que le dieran el puesto de DT, ¿sabes? Desde que cogió el equipo desde 7º a 8º lugar, lo llevó al 3er lugar, haciendo un juego dinámico, así puso las piezas donde iban, dejó el 3-4-3 que traía Rubén Amorín, que estaba acabando con el equipo, puso a Bruno Fernández donde debería jugar, que llegó al récord de asistencia ya con 21 asistencias, el máximo asistidor de la Premier, y se unió a Messi y a Thomas Müller como los máximos asistidores en una liga, en un año calendario, en una temporada, y Michael Carrick merecía que le dieran el puesto. A ver, tiene algunas deudas. Es un técnico joven. Cuando estuvo en segunda división no pudo subir al Middlesbrough, pero en esa temporada el Middlesbrough terminó 4º o 5º. Tuvo siempre un viaje, estuvo luchando por el ascenso a la Premier League. Es decir, es un manager que ya tenía rodaje, es un manager que conoce la casa desde adentro, y yo creo que fue bien que le dieran la oportunidad. También viendo el mercado, no había muchos técnicos para traer. ¿Qué podía traer? Un Jürgen Klopp no iba a traer. Jürgen Klopp es fanático a Liverpool, dijo que su único equipo en Premier iba a ser Liverpool. Carlo Ancelotti estaba con Brasil, Thomas Tuchel, que sonó mucho, ya estaba con Inglaterra, que hizo una locura, pero bueno, en otro video hablaremos de la locura de Thomas Tuchel. Y creo que sí, que Carrick hizo un buen papel, llevó al equipo a lo más alto, los puso a jugar bien, los hizo ganar, los llevó a Champions. Había que darle la oportunidad, no había de otra, ¿sabes? Era darle la oportunidad, a ver qué hacía la temporada que viene. Ahora va a traer fichajes que le gustan, suena mucho Sandro Tonali y suena mucho Henderson de Atalanta, vamos a ver cuáles llegan, pero creo que sí, creo que tiene un proyecto bien y puede ser un proyecto a largo plazo. Lo firmaron hasta el 2028 con un año de extensión. Sí. Es que se lo ganó porque entra a mediados de temporada, toma un equipo que en aquel momento continuaba en crisis, que ganaba cerca del 38% de los partidos que disputaba. Sin embargo, con Carrick fue el 70% de los partidos que disputó como promedio los que ganó el Manchester United. O sea, toma un conjunto que ya estaba a mitad de temporada. O sea, tienes que adaptarte a lo que está presente en ese momento y tratar de hacer tus modificaciones. No es lo mismo que ahora, que tienes la oportunidad de una pretemporada comenzar a pensar qué es lo que necesitas para otra vez asumir una nueva responsabilidad, o la responsabilidad de guiar al equipo en una temporada completa en la que puedes hacer otros cambios, en la que te puede dar el lujo de tener más libertad en ese sentido. Sin embargo, logró hacer algo que parecía prácticamente imposible. Precisamente por la última década tan nefasta que ha vivido el Manchester United, con ese desfile de entrenadores, con esa ausencia de títulos, a pesar de ese desfile de entrenadores. Sin embargo, Carrick no es que obtiene un título, pero
logra devolverle la ilusión a aquellos que se tiñen de rojo como tú y que siguen e hinchan por los Diablos Rojos del Manchester United, y es el hecho de que explota el máximo potencial de los futbolistas que tiene presente, porque el Manchester United tiene buen equipo, el Manchester United tiene buen talento. Él explotó en esa segunda parte de la temporada todo el potencial de Bruno Fernández, y Bruno Fernández no solamente implanta récord de asistencia, sino que es elegido como el mejor jugador de la temporada. O sea, eso también tiene mérito de Michael Carrick, porque Amorim no lo consiguió. Al menos el Bruno Fernández de la segunda parte no fue el primero de la primera parte. No solamente por eso, sino porque Carrick logra victorias ante el Manchester City, logra victorias ante el Liverpool y logró victoria ante el Arsenal. En un equipo que había obtenido o que estaba dirigiendo hacía muy, pero muy poco tiempo, pues logra implantarse a 3 de los mejores equipos de la Premier League, mantener ese ritmo, esa consistencia, y con su sistema de juego, que era aparentemente el que necesitaba el Manchester, a partir de ahí comenzar a ganar victorias y terminar en el tercer lugar, que parecía una utopía para el conjunto rojo, teniendo en cuenta las últimas temporadas en las que estaba. Le devuelve la ilusión a los hinchas del Manchester, precisamente porque regresan a la Liga de Campeones y porque tienen este momento para preparar una nueva temporada. El debut de este chico, y vamos a decirle chico precisamente porque es aparentemente joven, poco más de 40 años, pero es el debut en el primer nivel de cualquiera de las principales ligas del viejo continente. Y qué debut, ganar 11 de 16 partidos es sencillamente espectacular con un equipo que estaba en crisis. Así que la confianza él mismo se la ganó con su trabajo, con su sacrificio, y cuidado que si logra una buena temporada en la siguiente con el Manchester United, estuviésemos hablando de que varios clubes quizás tomen sus reflectores con Michael Carrick para que vaya a esos conjuntos también. Vamos a cerrar con, o no sé si tienes algo que mencionar al respecto, José. A ver, te iba a decir de Michael Carrick, que Michael Carrick jugó un juego inteligente, también guapo, como decimos nosotros, ¿sabes? Porque al final llegó un equipo que estaba en horas bajas, estaba jugando muy mal, estaba en octavo, no se entendían los jugadores, estaba en un sistema de juego 3-4-3 y él logró llevarlo a cada uno a su posición, hacerlo jugar, hacer que el equipo levantara, anímicamente ganó grandes partidos, jugó siempre al ataque, nunca se escondió, todos los partidos que jugó dio el máximo posible, y a ver, tácticamente creo que le falta un poco, pero bueno, lo puede ir cogiendo poco a poco. Y bueno, estoy feliz de que lo hayan ratificado porque se lo ha ganado en estos tiempos. Bueno, José, vamos a cerrar con Mourinho. Mourinho, hicimos un video al respecto de si podía mejorar el Real Madrid o no con él. Está disponible en el canal Los Ingenieros del Fútbol. Pero vamos a hablar ahora en materia futbolística. En aquel momento hablamos de vestuario, de que podía implantar carácter, organizar las cosas, pero en materia futbolística, ¿tiene algo Mourinho que ofrecerle a este Real Madrid de diferente y de necesario? Bueno, en el video hablamos de que tiene una gran plantilla, no es un secreto para nadie que el Madrid tiene una gran plantilla, tiene muchas estrellas y tiene que gestionarla. De todas formas, yo creo que el equipo no está equilibrado. Ya se habla que desde que Mourinho llega, que quiere traer a Human, el del Sporting de Lisboa. Es decir, un jugador que pueda recuperar, que pueda atacar, que pueda darle el ritmo del juego. Es decir, un Bruno Fernández, un Lucas Modric, un Vitinha, un jugador, un Pedri, que es uno de los mejores mediocampistas del mundo, un jugador que pueda darle el ritmo al partido. Es decir, cuando el partido necesita que la pelota fluya, él lo pone a fluir. Cuando el partido necesita que la pelota corra, él de pases largos. Ese tipo de jugador que piensa, que se adelanta la jugada, que es el mandamás, el capataz del mediocampo. Ahora mismo el Madrid no lo tiene, porque el Madrid tiene un buen Valverde, un buen Camavinga, un buen Tchouaméni, pero no son jugadores que pueden darle esa inteligencia a la hora del juego. Entonces, lo primero que tiene que hacer Mourinho es reestructurar plantilla, hacer algunos cambios, tiene que traer un delantero, alguien un segundo delantero, alguien que pueda jugarle por atrás a Mbappé. Si Mbappé se tira a la banda, Rodrigo está lesionado, no sabemos cómo venga. Entonces, si Mbappé va a la banda, alguien tiene que jugar de 9. Entonces, en ese juego táctico tiene que entrar. Jude Bellingham yo no lo veo mucho como un mediocampista, sino como un delantero, un segunda punta. Entonces, tiene que jugar con eso. Yo creo que el Madrid tiene una buena plantilla y si trae los fichajes adecuados puede lucharle la liga al Barcelona. Pero si no trae los jugadores adecuados y no se refuerza, yo creo que es muy difícil, porque el Barcelona va a ser hegemonía porque tiene un gran equipo y tiene grandes jugadores.
no por gusto de los mejores jugadores de la Liga Española, la gran mayoría en la temporada, que luego haremos un video sobre eso, son del Barcelona. Yo creo que no todo se centra en esto, no todo se centra en Mourinho. Con Mourinho se resuelve parte del problema por lo que se necesita en estos momentos a corto plazo con el Real Madrid. Pero también se resuelve en parte por los jugadores que necesita traer el club merengue a partir de las deficiencias que mostró la temporada pasada, y tú lo mencionabas, en algunos sectores o aspectos de juego, porque quedó en evidencia que ahí están algunas de las principales dolencias del Real Madrid si quiere pelearle al Barcelona la Liga, un Barcelona que se mostró mucho más robusto esta temporada, y si quiere avanzar mucho más en Champions League. Mourinho conoce mucho el fútbol. Mourinho tiene mucha inteligencia. Él lo demostró cuando dirigió al Real Madrid, y eso fue ya hace muchísimos años. Luego de eso ha pasado por varios clubes. No ha pasado por clubes de tanto renombre, pero a esos clubes chicos o medianos, si se puede decir así, en ellos ha logrado buenos resultados, al menos resultados decorosos. Otra vez llega al conjunto merengue en esta segunda parte. Las expectativas son muy altas, quizás no tan altas como la primera vez que llegó, pero era lo que se necesitaba en este preciso momento de acuerdo a lo que había disponible. Ya sabemos, en el vestuario aparentemente debe resolver el problema. Ahora, para resolverlo en el terreno de juego, coincido a la perfección. Se necesitan también estos cambios, estos nuevos nombres y hombres que puedan ofrecerte otro fútbol al Real Madrid, al menos desde la titularidad. El Madrid ha tenido la suerte de que la segunda parte siempre ha sido buena, no como las películas. Porque bueno, vino, ¿te acuerdas de Ancelotti? Vino la segunda vez y resolvió. Vino Zidane la segunda vez, la segunda temporada, y también tuvo una gran temporada. Ahora viene Mourinho por segunda vez, vamos a ver qué trae. Pero lo que estamos hablando, el Madrid le hace falta mucho, mira, le hace falta laterales, porque Trent Alexander-Arnold es un buen atacante, es un lateral atacante, pero necesita un lateral que pueda atacar y defender. Necesita un lateral por izquierda, necesita un creador de juego y necesita un delantero. Si logra traer jugadores que le sirvan para esas posiciones, yo creo que puede hacer un equipo competitivo y lucharle las ligas al Barcelona. Si no, es muy difícil, porque Hansi Flick tiene una identidad clara, el Barcelona está jugando muy bien, tiene un gran Pedri, tiene un gran Gavi, tiene a Frankie de Jong, ahora va a ir por un delantero al mercado, pero Ferran Torres no se queda atrás. Entonces, al final, si no se refuerza, aunque Mourinho quiera hacer muchas cosas tácticas, también necesita jugadores que puedan hacer la táctica del equipo. Mourinho es un entrenador de tácticas viejas. Yo creo que se ha quedado un poco atrasado, por eso se ha ido quedando en equipos más de mayor entidad, porque se ha quedado con las tácticas de antaño, de táctica de 4-3-3 muy rígido, de que los equipos de él juegan muy posicionalmente, ya los equipos no van así, los laterales muchos vienen y se ponen de volante central, hay mucho rejuego, los extremos se cambian mucho, que eso lo ha hecho mucho Guardiola, lo está haciendo casi todo el mundo en la Premier, en las ligas, lo hace Hansi Flick, que trae a Joao Cancelo a veces que se ponga en el medio campo a jugar y se queda con 3 defensas atrás. Mourinho es un jugador un técnico muy estático, que juega muy posicional, sus jugadores tienen que estar en el puesto donde tienen que estar, nunca vas a ver un Mourinho. Me acuerdo que tenía a Marcelo y ponía a Fabio Coentrao porque le gustaba un jugador no que atacara mucho, sino que le defendiera la banda. Entonces Mourinho trae eso. No vas a ver nada innovador tácticamente, pero bueno, si trae grandes jugadores en algunas posiciones, puede hacer el equipo jugar y lucharle las ligas al Barcelona. De ahí te digo, y te tiro la pedra para el próximo año, yo veo al Barcelona que sigue siendo favorito, sí, aunque tenga a Mourinho, porque no veo a Mourinho un técnico que pueda revolucionar ese Madrid, que va a ser un buen cherry de vestuario, los jugadores van a apostar por él, se va a echar la culpa de todos los malos que va a pasar en el Madrid y va a ser culpa de él, y va a tratar de quitarle culpa a los demás. Tiene que resolver el problema entre Vinicius y Mbappé, porque los dos con su ego tienen que ver cómo juegan entre ellos y cómo lo hace jugar bien. Pero yo creo que Mourinho tácticamente no le va a aportar mucho al Madrid, solo va a ser un cherry de vestuario y bueno, si con eso le sirve para ser campeón, felicidades, pero creo que tácticamente no vamos a ver nada nuevo ni nada que nos motive a ver mucho al Madrid. Va a ser mucho golpe. Me acuerdo de los partidos, el clásico que traía Pepe a recuperador. Sí. Y entonces ya eso te muestra qué tipo de entrenador es él. Cuando ganó con Inter, un Inter que estaba hecho a su medida, con sus jugadores, que jugaban a su estilo de juego, era el catenacho puro, tenía un Diego Milito arriba y un Samuel Eto'o que eran unos alacranes que le metían goles a cualquiera y gracias a eso pudo ganar esa Champions. Pero de allá acá ha llovido mucho, ya tácticamente los equipos son diferentes. Mira, la Serie A, cada vez que los equipos de la Serie A salen a Champions, lo que les pasa,
casi todos pierden. El Inter llega, pero en las finales el PSG le pasó por arriba. Tácticamente Luis Enrique le pasó por arriba, porque ese juego de catenacho, de muy posicional y eso, cuando se te empieza a mover los jugadores, que tú vas a buscar a uno, ya otro se te desprendió. Y al final, yo creo que Mourinho lo que le va a traer es orden, tratar de romper la hegemonía que está teniendo el Barça, pero tácticamente no va a aportar mucho, ni va a ser un gran, ni va a ser nada del otro mundo. Esa es mi opinión. Y bueno, lo leemos en los comentarios a ver qué creen. Esperemos a ver lo que hará José Mourinho con el Real Madrid.